Y el seminario. En un seminario se comparte. Esto debió haberse hecho ya hace tiempo. Tal vez. Está rosado. ¿Ah? Está rosado, sí. ¿Puedes poner un toque? ¿No? ¿Puedes poner un toque al celular? Mételo aquí. ¿Ah? Mételo aquí. Esa es una clasificación en la cual se integra la clasificación histológica y la endoscópica. Una cosa es lo que se ve a través del endoscopio, ¿no? Macroscópicamente, ¿no? Introducen el tubo y visualizan la mucosa, ¿no? Desde el esófago hasta el duodeno. Y el endoscopista insufla aire y obviamente que estos órganos son elásticos, ¿no? Llegan al estómago y lo inflan como un balón. Cuando no se infla es porque hay rigidez de las paredes y ese es un signo de malignidad generalmente, ¿no? O si encuentran una lesión y pinzan, ¿no? Con unas palitas que cortan para poder tomar biopsias. Entonces cuando hacen la toma de biopsia jalan. Entonces este es el signo de pliegue positivo, ¿no? Pero cuando no se estira así se rompe porque el tejido es muy lábil, porque el tejido es necrótico. Ese es el signo de pliegue negativo. Ese es un indicador también de malignidad endoscópicamente. Entonces el endoscopista entra, visualiza, previo estudio, previa anamnesis, que es lo que ustedes van a hacer en clínicas, ¿no? Hacer la historia clínica, examinar al paciente e indicarle los exámenes de ayuda diagnóstica. Los procedimientos invasivos, porque esto es un procedimiento invasivo, son de mucha ayuda para el gastroenterólogo. Y a través de esos endoscopios que hay de muchas calidades, ¿no? Hay endoscopios que tienen, ¿no? Un lente visor para visualizar con una cámara, pero hay otros que tienen un traductor ecográfico, ultrasonográfico, con el cual pueden visualizar imágenes ecográficas para ver más profundamente, no ya lo que se ve superficialmente, como que ustedes están mirando esto, sino para emitir sonidos, ultrasonidos, y visualizar imágenes para determinar si hay masas, si hay tumores, especialmente a nivel de páncreas, muy útil. Y esos equipos también tienen un dispositivo para poder tomar biopsia con un par de hojas, ¿no? Como palas que cortan. Cuando esto ya se ha gastado el filo, tienen que cambiarlo. Generalmente no lo hacen y lo que hacen es morder y arrancar. Por lo tanto, los tejidos que uno visualiza, los últimos, ya salen pues con muchos artefactos que son muy difíciles de diagnosticar muchas veces. Incluso algunos de ellos tienen aguja, ¿no? Se introduce un cable con una aguja para hacer un aspirado si es que encuentran un tumor ecográficamente. Obviamente aquí en el norte yo no conozco, no hay ningún gastroenterólogo que se haya modernizado, pero esto viene desde muchos años atrás, ya más de 15, 20 años tienen esos equipos de tecnología que hasta ahora no llegan acá por Chiclayo, con lo cual se puede diagnosticar muchas enfermedades que quedan oscuras, ¿no? Con los métodos convencionales que tenemos.
Y en un hospital como el MinSal, que actualmente está de huelga, porque no tenemos renovación de equipos, no tenemos modernización de equipos y somos mal pagados, así es que ese es el futuro de ustedes. Entonces, la clasificación endoscópica trata de integrarse con la endoscópica, con la microscópica o la histológica. Ojo, no hay una correlación entre lo que ve el endoscopista y lo que se ve en la biopsia. Muchas veces el endoscopista dice mucosa normal, biopsia y uno encuentra un carcinoma de células en anillo, un carcinoma indiferenciado. O al revés, encuentran una lesión que dicen cáncer y no hay cáncer por ningún lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe una correlación endoscópica histológica. Y el endoscopista, de acuerdo a la escuela en la cual haya estudiado, ¿no? de qué escuela o qué tipo de residencia haya hecho, ¿no? Protocolarmente debe biopsiar, porque en la biopsia se va a ver muchas cosas que ectoscópicamente no nos va a dar información, ¿no? Hay unos que hacen todo el procedimiento, es un procedimiento fastidioso, y no biopsian, siquiera dos. Cuando se hacen trabajos de investigación, se toman biopsias de esófago, si hay lesión, si justifica, de estómago, la zona del antro, la zona del cuerpo, la zona del fondo y la zona duodenal. Se entra hasta el duodeno para ver muchas patologías que se encuentran ahí. ¿Qué cosa es lo que vemos en la clasificación histológica? Obviamente tratamos de determinar la etiología, la causa. Y ustedes ya saben pues que una de las principales causas de gastritis en el mundo es la causada por el Helicobacter pylori. Hay que determinar la cronología, si es crónico, si es agudo, en el tiempo. La topografía, si es del antro, ustedes ya conocen cómo es la mucosa del antro, cómo se diferencia de la mucosa del estómago corporal. Entonces yo puedo decir, esta es una gastritis antral o es una artritis o una gastritis corporal. Viendo simplemente las glándulas, ¿no? Las glándulas principales, parietales están en el cuerpo, no están en el antro. En el antro vamos a encontrar las glándulas mucinosas, las glándulas mucosas. En el duodeno, la exacerbación de ello, que son las glándulas de Brunner, producen moco, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar si es agudo o crónico, la localización, ¿no? Gastritis antral, gastritis corporal, gastritis, pangastritis, si es todo. Ahora, ¿cómo debe biopsiar el gastroenterólogo? Muestrea acá, acá, acá y lo mete todo en un frasco. Y yo me encuentro en una mucosa que parece duodeno, en otra encuentro mucosa que parece antro o cuerpo, un menjunje. ¿Qué es lo correcto? Muestrear y poner los fragmentos de muestra en un frasco rotulado. Si muestreo duodeno, 2, 3, 4 muestras de duodeno, rotulo el frasco como duodeno. Antro, sus muestras de antro. Cuerpo, sus muestras de cuerpo. De esófago, muestras de esófago. Porque si hay una metaplasia, yo ya no voy a saber qué cosa es. Si muestrean el duodeno y yo lo que veo es mucosa gástrica combinado con mucosa intestinal y no me dicen qué cosa es, entonces yo voy a decir gastritis con metaplasia intestinal. Doctor, yo he tomado muestra del duodeno. Entonces, oye, saludos a tu mamá, pues, ¿por qué no me lo has dicho? ¿No? Porque el que queda mal no soy yo, sino él. ¿Entendido? Se tiene que indicar de dónde se toma la muestra. Esa es regla universal.
que la gran mayoría de médicos entró por acá y salió por allá. No les quedó en ninguna neurona, ni siquiera en las motoras. Peor, ¿no? Entonces, podemos determinar la predominancia y la morfología. Tenemos 5 variables que se pueden cuantificar. Obviamente la inflamación. Ustedes conocen cómo es la mucosa, cómo es el estroma. Normalmente hay linfocitos, plasmocitos, porque todo lo que comemos pues necesitan tener protección, produciendo anticuerpos, nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, hay una población, como se dice, normal. Cuando eso se incrementa, ya estamos hablando de una gastritis leve, moderada o severa, ¿no? Si está el estroma lleno y las glándulas o las foviolas, el epitelio se está enrareciendo, o sea, hay predominio del estroma sobre las glándulas, sobre las foviolas, entonces estamos hablando de una severidad gástrica. Entonces, inflamación crónica. Y cuando son agudas, los cuadros son muy rápidos, de un día, de horas. No son pues esas gastritis que... ¿Qué tiempo lo tienes? Oye, doctor, lo tengo años, siempre sufro de eso. No, ayer comí tal cosa y me mandó al baño. Ah, ya es una intoxicación alimentaria. Entonces es diferente, ¿no? Porque ustedes ven que la mucosa se barrió y está llenecito de células inflamatorias. ¿Cuál es la célula inflamatoria aguda? El polimorfo nuclear, el neutrófilo. Entonces, barre con todo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de las gastritis agudas, que son muy infrecuentes, que se biopsien. Esas realmente se tratan y son pues aparatosas. Entonces, hablamos más de las crónicas. Y cuando hablamos de actividad, la actividad puede ser actividad leve, moderada o severa también. ¿Qué significa actividad? Que es una gastritis antral crónica activa. Gastritis antral crónica moderada con actividad severa. ¿Qué indica eso? Que en el estroma hay moderada, o sea, sobrecarga de células inflamatorias, linfocitos y plasmocitos, que están enrareciendo, están disminuyendo, están separando las glándulas, ¿no? Las están ahogando muchas veces. Si las ahogan por completo, ya debo estar pensando en linfomas, en neoplasias, ¿no? Pero estamos todavía en inflamación porque las células son bonitas, no son malas. Y de repente también se acompaña de congestión, ¿no? Porque hay inflamación, tiene que salir las células inflamatorias. Entonces los vasos se dilatan, se congestionan, salen los polimorfonucleares. Entonces, la presencia de polimorfonucleares en el estroma nos habla de actividad. Esa es una gastritis crónica activa. ¿Ya? No estoy hablando ya de un cuadro agudo, sino de un cuadro crónico activo por la presencia del polimorfo nuclear. Si están esparcidos unos cuantos alrededor de los vasos, si están aglutinaditos, están ya haciendo meeting, obviamente esos van a ir hacia donde los llama el agente injuriante, ¿no? Generalmente en la parte superficial, ¿no? Las noxas. Entonces migran hasta la superficie del epitelio. Cuando yo veo ya leucocitos que están metidos en el epitelio, ya es una actividad severa, ¿no? Que va a ir lesionando el epitelio mucinoso, que lo va a ir erosionando. La vacuola mucinosa, acuérdense, como teclas de piano. Imagínense la mitad de la tecla del piano. Teclas normales, mitad de teclas, y acá teclas que ya no hay. Normal, daño mucinoso parcial, daño mucinoso total. Entonces estoy describiendo morfológicamente lo que yo veo
Y ustedes están entendiendo la gravedad de la lesión, ¿no? A eso le agrego que todo ello está produciendo una disminución de las glándulas. Las está desapareciendo, se está atrofiando en casos ya más avanzados. Pero el organismo se trata de adaptar, se trata de defender, ¿no? Hay mucho ácido clorhídrico, etc. Entonces empieza a producir más moco y las células epiteliales se transforman en células de tipo intestinal. Si son como las del intestino delgado, hablamos de metaplasia intestinal completa. ¿Y cómo es el intestino delgado? ¿Cómo es? Tiene células caliciformes, pero otra cosa más importante. ¿Qué tipo de células son? ¿Qué tienen? Chapa cerrada. Para absorber, su función es otra. O sea, no pierdan nunca la noción principal. Cuando era el intestino. ¿No? Entonces, tiene chapa estriada, células caliciformes. Ahora, no tiene chapa estriada y tiene cantidad de células caliciformes. Ya estamos hablando de una metaplasia intestinal de tipo colónico. Ya no intestino delgado, sino intestino grueso. Y ese es el que nosotros mencionamos como metaplasia intestinal incompleta. Y esas son las peligrosas. Es la metaplasia, es intestinal del intestino delgado. Del grueso, perdón. A esas son las que tenemos que darle atención, principalmente. Y luego si encontramos o no el Helicobacter pylori. Que lo vamos a ver aquí. Y también mencionamos la cantidad, ¿no? Generalmente ponemos una cruz sobre 3, 2 cruces sobre 3 o 3 cruces sobre 3. Hay una clasificación para investigación de Sidney. Y para mí es muy engorroso. La clasificación que siempre utilizamos en laboratorios de investigación de Cayetano es: veo una foveola y cuento hasta 10 Helicobacter pylori, una cruz. Hasta 20, 2 cruces. Más de 20, 3 cruces. Llenecito ya pues ya ni los cuento, ¿no? Entonces, recomendaciones para usar escala visual analógica para definir y graduar la intensidad de los diversos parámetros morfológicos. Obtener, además de las 2 biopsias de antro y de cuerpo tradicionalmente descritas, muestras de la incisura, para así valorar mejor la atrofia, la metaplasia intestinal y la displasia. Son recomendaciones. Entonces, entre las gastropatías agudas tenemos la gastritis aguda infecciosa y la erosiva hemorrágica. Todo esto está en sus libros. Destaca el origen bacteriano por la ingestión de alimentos contaminados por gérmenes o sus toxinas. Las más frecuentes serán la gastritis aguda por Helicobacter pylori en la fase inicial, que suelen pasar inadvertidas por ser asintomáticas. En el curso de diversas infecciones puede producirse gastritis agudas bien secundarias al síndrome tóxico de la infección general o por localización del germen especialmente virulento. Se incluyen las gastritis flemonosas o supurativas, secundarias a la invasión bacteriana de la pared gástrica, ¿no? Y ahí está pues el sinvergüenza. No se ve. Que no sabíamos lo que era. Entonces hay cantidad de Helicobacter. Acá ya no se ve, pues. Es una pena. Pero hay que sacarle provecho, ¿no? Entonces aquí hay cantidad de Helicobacter. La saturación. No, hay un infiltrado inflamatorio severo, las glándulas no se visualiza, se ha perdido, pues, ¿no? ¿Ah?
A ver. La saturación. Hay que enfocar. Bueno, acá son Helicobacter pylori, ¿no? No se ve muy bien, ha perdido resolución. Pero hay otras láminas. Acá están, miren. Cantidad, ¿eh? Entonces, este Helicobacter se adhiere a la superficie y miren, ya no hay mucosa, ya no hay vacuola mucinosa. Entonces, ese es un daño mucinoso difuso, total difuso. ¿No? Total difuso. Y aquí, ¿cuántas cruces? Yo le pongo 6. ¿No? Miren. Tinción Warting-Starry. Hay unas tinciones especiales que se utilizan. Piensa también es útil. Yo me acostumbré a leer solamente con HE. Con las... Pasó. Los bonitos que Porque en el MINSA no tenemos recursos y tenemos que adaptarnos. Y ustedes cuando operen van a estar operando ahí con su gilet, con su... Está boicoteando, ¿no? Se movió, se cayó todo el... Warting era para algún parásito. La de allá que quede escondida. Warting Starry. B-A-R-T-H-I-N. Warting Starry. No me acuerdo que me dijeron en el micro, pero no me acuerdo para cuál se usaba. Cuidado con las manos. Ya. Como les había dicho, les había mencionado, en estas gastropatías no se requiere pues en general tomar biopsias, ¿no? A menos que se sospeche de alguna otra patología, alguna cosa en especial, ¿no? Un paciente inmunosuprimido o una enfermedad de Crohn o cualquier patología fuera de lo común, sí justificaría hacer una biopsia. Pero generalmente en estas agudas, no. Y peor si son hemorrágicas, pues, ¿no? A un daño le van a agregar más, no. Destacan los fármacos, los AINES, las gastropatías, las gastritis medicamentosas son frecuentes, porque aquí todos nosotros, nos automedicamos, la población en general está acostumbrada, ¿no? El alcohol, ya ni hablar, pues. Las enfermedades asociadas, se habla de lesiones por estrés, enfermos ingresados en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Las úlceras de estrés, las úlceras de Curling, las úlceras de Cushing, pregunta de examen. La inflamación histológica es característicamente escasa o está ausente, y por lo que el término gastropatía en lugar de gastritis parece más adecuado en estos casos, ¿no? Miren, completamente hemorrágico, esófago, y se abre pues como alas de una mariposa, así en realidad se corta en la curvatura mayor para abrir el estómago y da la apariencia de alas de mariposa. Entonces, las gastritis crónicas hay dos grandes categorías, atrófica y no atrófica. La distribución de esta, ¿no? La infección por Helicobacter pylori representa la causa fundamental más importante, ¿no? La mitad de la humanidad tiene eso. Y generalmente recidiva. Si no cambiamos
el hábitat, no cambiamos las costumbres, va a volver a ver lo mismo. ¿De qué sirve que te laves los pies si no cambias el agua? ¿No? Entonces hay que cambiar el ambiente, ¿no? Gastritis antral difusa, donde la mucosa puede ser normal o presentar solo una inflamación leve. El infiltrado inflamatorio puede ser únicamente linfoplasmocitario o estar acompañado por polimorfos nucleares, lo que se ha denominado actividad inflamatoria, en cuyo caso se etiquetaría como gastritis crónica activa. ¿No? Miren cómo está el epitelio, completamente esfacelado, llenecito, y podemos visualizar que aquí está más denso que acá. Entonces podemos hablar incluso de otro criterio, superficial y profundo. Gastritis superficial, gastritis profunda. Superficial y profunda, ¿no? Entonces les da una idea de la gravedad, del avance, del daño que tiene el paciente, para que ustedes puedan regular su medicación, para que puedan ustedes evolucionar y comparar, ¿no? Entonces la descripción detallada es importante, pero más importante es que ustedes lo entiendan. Si no es por gusto, ¿no? Obviamente el gastroenterólogo es un especialista que sí es un entendido y me va a pedir más información incluso. Ustedes cuando sean médicos generales van a ser bien competentes y van a recurrir poco al gastroenterólogo o derivar al paciente al gastroenterólogo, porque ustedes van a solucionar el problema. Y cuando eso ya escapa, ya sí, con justificación se deriva al especialista. En todas las áreas. Lo importante es que sean competentes, que tengan todos los criterios. Las atróficas. Hay autoinmunes y la atrófica multifocal. La autoinmune poco frecuente, un importante componente genético familiar, más frecuente en estas poblaciones de origen escandinavo y con este grupo sanguíneo de tipo A. La asociación con enfermedades de origen inmunológico y la demostración de anticuerpos frente a las células parietales y frente al factor intrínseco con mucha mayor frecuencia que en la población general argumentan a favor de un mecanismo inmune, ¿no? Autoinmune. Entonces estamos hablando del factor intrínseco. Yo estoy hablando de gastritis que pueden llegar a ser gastritis atróficas severas. Una gastritis atrófica severa, ¿qué significa? Que ya las glándulas son muy escasas y que todo ya las desapareció. El cuadro inflamatorio crónico, incluso hasta se fibrosa, ¿no? Y en esas gastritis estamos hablando de gastritis atrófica. Pero si yo les hablo de atrofia gástrica, la cosa cambia, la cosa es peor, ¿no? Y en las atrofias hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por los mecanismos autoinmunes, por el déficit del factor intrínseco. Si falta el factor intrínseco, si nos falta la vitamina B12, ¿qué patología se va a producir a nivel de la sangre? Anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Anemia megaloblástica. Entonces es importante también correlacionar. Histológicamente se caracteriza por una gastritis crónica, atrófica, difusa, ¿no? Afecta predominantes células principales y parietales, que son las productoras del ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Imprescindible este último para la absorción de la vitamina B12. En lesiones ya avanzadas casi nunca es posible identificar la infección por Helicobacter pylori. Desaparecen. ¿En qué momento desaparecen también los Helicobacter pylori? Cuando hay metaplasias. Ustedes ven el estómago erosionado, lleno de Helicobacter pylori, y de repente ven una área llena o con un cambio metaplásico, y ahí no van a encontrar ni un solo Helicobacter. Ni uno solo. Esa es una observación que hizo el grupo de investigación de la Cayetano con la John Hopkins. Ellos fueron los primeros en postular el efecto gatillo del Helicobacter pylori en el desarrollo del cáncer gástrico.
pero ellos lo correlacionaron o lo direccionaron más hacia el carcinoma gástrico. Pero como ustedes están viendo que hay muchos factores inmunológicos, también está en relación al linfoma gástrico. Entonces no solo al carcinoma, sino también al linfoma. Incluso en otras escuelas o en otras investigaciones postulan más hacia el linfoma que hacia el carcinoma. Y ese es siempre el problema que muchas veces tenemos cuando se biopsia y sale pues en un pedacito, un menjunje de células indiferenciadas y no sabemos si es un carcinoma o es un linfoma. Y es importante definirlo, porque si tú eres el paciente y yo te digo, oye, tienes carcinoma, ¿qué haces? Tu testamento y vas a saludar a San Pedro. Pero si yo te digo, es un linfoma, ¿qué haces? Con quimioterapia desaparece. El tratamiento es con quimioterapia. El carcinoma hay que hacer una cirugía radical. El tratamiento es diferente, ¿no? Entonces es fundamental diagnosticar. Si no, no se puede tratar, ¿no? Eso es lo que les va a diferenciar a ustedes de la chica que vende medicamentos en la farmacia y que no tiene ni tercera y primaria, pero vende pues, y te cambia tu receta, aunque ahora ya las toman con secundaria completa, ¿no? Pero igual pues, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de eso. La atrófica multifocal sigue una distribución en parches, frecuentemente asociado a metaplasia, ¿no? Cuya forma más precoz reemplaza al epitelio gástrico por enterocitos que alternan con células caliciformes. Esta lesión se denomina metaplasia completa, tipo 1 o de tipo intestino delgado. Cuando la metaplasia tiene las características del intestino grueso, se denomina metaplasia incompleta o tipo colónico. Su distribución geográfica es paralela a la del cáncer gástrico, de tipo intestinal, y también se correlaciona epidemiológicamente con la úlcera gástrica, siendo la infección por el Helicobacter pylori la causa fundamental de la gastritis asociada a ambas entidades clínicas. Miren. Entonces, hablamos de la metaplasia completa y la incompleta, y esta es la peligrosa. Esa es la que puede ir hacia el cáncer, resumiéndolo, ¿no? Ahora, acá correlaciona, es paralela a la del cáncer gástrico de tipo intestinal. Entonces, hay una clasificación de Lauren que van a ver en patología neoplásica de esto. La clasificación de Lauren de neoplasias de estómago lo clasifica en dos: de tipo intestinal y de tipo difuso o indiferenciado. Una clasificación doble, dos, bien simple, ¿no? Los histólogos, los patólogos, tenemos cantidades de variantes, pero esa es la que más se utiliza porque tiene mayor correlación clínico-patológico y pronóstico para el paciente. Gastritis antral difusa, infiltrado linfo, miren, denso infiltrado linfoplasmocitario, ¿ven? El epitelio, vacuola, ¿no? O sea, células caliciformes, entonces hay metaplasia intestinal. Compromete la parte superficial y glandular de la mucosa sin producir cambios atróficos. Las glándulas hacia abajo están completamente, supuestamente están intactas. ¿Cómo? ¿La metaplasia? No, pues la metaplasia puede ser de tipo completo o incompleto. ¿Cuál es más frecuente? La más frecuente es la completa. Habitualmente en etapas tempranas, acuérdense, son procesos adaptativos, son procesos.
No cambia de la noche a la mañana, no es la Mujer Maravilla que se da vuelta y ya se transformó. No, es un proceso. Entonces, en ese proceso hay inmadurez. Hasta que se forma la chapa estriada. ¿Qué otra cosa más tiene el intestino delgado? Que es importante, que lo diferencia del colónico. Las células, las caliciformes, no. Las células de Panet. El intestino delgado tiene células de Panet, las glándulas de liver. ¿Ustedes se olvidaron de esas? Entonces en las pompetas también debe haber eso. Habitualmente yo lo que encuentro es una mixtura. Habitualmente encuentro una mixtura. Pero cuando veo ya metaplasia completa y no hay mayores cambios displásicos, eso se barre, se recupera y el paciente no va pues más allá hacia una displasia o cáncer. Pero cuando está bien instalado, ¿no? Incluso ya está produciendo hasta atrofia, esas son las peligrosas. Pero son poquísimas. ¿Cuántos van al cáncer? Me pregunta, pues, poquísimas, ¿no? De las gastritis. Obviamente tienen que tener el criterio, concepto de que las neoplasias son multifactoriales, ¿no? Hay algunos que tienen el grupo sanguíneo B, creo, más frecuente para cáncer, grupo O más frecuente para otra patología, grupo A ya han visto, ¿no? Gastritis crónica asociada a infección por Helicobacter pylori es el agente causal fundamental de la gastritis no inmune. Formas especiales o específicas de gastritis, hay otras. Pueden ser primariamente gástricas o pueden representar expresión en el estómago de enfermedades sistémicas, ¿no? La enfermedad de Menetrier, la gastritis linfocítica, la gastritis eosinofílica son las más características. Macroscópicamente, la enfermedad de Menetrier muestra engrosamiento marcado de pliegues, pero fíjense, ¿qué cosa hay? Hay una gran hiperplasia de las foveolas, de las glándulas foveolares, con criptas grandes y tortuosas, y esta es la característica: no hay inflamación. Hay una severa hiperplasia sin inflamación. La muscular y mucosa está engrosada, puede infiltrarse entre las glándulas. Pérdida de las células parietales y principales, que son sustituidas por células mucosas que pueden formar quistes mucinosos, con la consiguiente hipocloridria o incluso acloridria. Por eso en los pacientes que son gastrectomizados, también la incidencia de cáncer aumenta por estos factores. Atrofia, acloridria, hipocloridria. Afecta la curvatura mayor del cuerpo y fondo gástrico, mientras que el antre está indemne en más de la mitad de los casos. Las pérdidas proteicas ocurren a través de las ulceraciones superficiales y en parte son debidas a la linfaangiectasia, o sea, los linfáticos están completamente dilatados, ¿no? De su mucosa asociada. Y ahí está, acuérdense cómo es el estómago, miren, una esponja ahí, ¿no? Macroscópicamente nomás lo diagnostican y microscópicamente miren, cantidad de foveolas, más grueso que las glándulas funcionales, ¿no? Imagínense, y ahí no hay mayor cosa. La linfocítica, abundantes linfocitos, generalmente hay que buscarlos en el epitelio, en la vacuola. Acá,
Acá no deben haber leucocitos, linfocitos, ¿no? Esta es la vacuola mucinosa, el epitelio. Pero cuando salen de los vasos llegan hasta acá y son linfocitos, hay que contarlos para decir que es una linfocítica. Presencia abundante de linfocíticos localizados entre las células epiteliales de las foveolas y de los cuellos glandulares. La eosinofílica, con frecuencia se afecta el estómago, especialmente la región ventral. Enlentecimiento del vaciamiento gástrico, como saciedad precoz, náuseas y vómitos. Entonces, con gastrocinéticos se alivia bastante este problema. Anemia secundaria a pérdidas crónicas debidas a ulceraciones de la mucosa gástrica. Patogénesis. Hablar de Helicobacter pylori, hay libros así, desde mi época, yo era estudiante. Cuando empecé a conocer esto, Helicobacter pylori, en esa época era el boom, y los trabajos de investigación eran miles, con tecnologías PCR, ¿no? Posteriormente ya vienen nuevas tecnologías, microscopía electrónica, en esa época, ¿no? Ahora ya casi no se usan. Induce una reacción inflamatoria de carácter agudo y difuso en el cuerpo y antro. Esta reacción se transforma con el tiempo en una inflamación crónica de predominio antral, inicialmente superficial, en la que se aprecia un aumento del número de células inflamatorias, linfocitos, plasmocitos con algunos eosinófilos y neutrófilos en la lámina propia. Este infiltrado inflamatorio puede ocupar toda la superficie, la mucosa y la zona foveolar, pero no afecta a la zona glandular. El epitelio de revestimiento puede mostrar irregularidades de las células cilíndricas, o sea, daño mucinoso, con alteraciones de los núcleos y aparición de algunas células caliciformes, ¿no? Aquí estamos. La inflamación se extiende a toda la profundidad de la mucosa, llegando a formar folículos linfoides. Entonces, cuando hay folículos linfoides, hablamos de gastritis nodulares o gastritis foliculares, ¿no? Y el gastroenterólogo, cuando está visualizando, ve pues esas granulaciones y él mismo está diciendo gastritis folicular. Y en la biopsia vemos, ¿no? Mucosa gástrica, folículo linfoide, otro folículo linfoide, otro folículo linfoide. Entonces, gastritis folicular. Ojo, esa puede ir hacia un linfoma. Ya hemos dicho, si está asociado con el Helicobacter pylori, con mayor razón para erradicarlo. El grave lesión no suele ser uniforme y pueden hallarse dentro de la misma biopsia zonas de atrofia glandular casi total, con zonas mucho más preservadas. Por eso es necesario hacer biopsias múltiples. Cuando la atrofia glandular es prácticamente total, el infiltrado inflamatorio suele ser mínimo. Este otro clasifica de acuerdo a las mucinas en tres tipos. Metaplasia 1, completa, contiene criptas estiradas en las cuales las células plastiformes secretan cialomucinas. El 2, distorsionadas, ¿no? Es incompleta, metaplasia incompleta, con criptas distorsionadas con secreción de cialomucinas ácidas y neutras. Y acá también se incluye en las metaplasias incompletas, pero que secretan sulfomucinas. Entonces, cialomucinas ácidas y neutras y sulfomucinas. Estas son las malas. Para hacer esto, obviamente se requiere de técnicas de tinción que nosotros no tenemos. Por eso todo esto es académico. Pero en otros lugares se hace de rutina. La incidencia anual de atrofia gástrica es entre 4 a 6 veces superior en los pacientes infectados por Helicobacter pylori que en las personas sin esta infección. Se considera que 1 de cada 3 pacientes infectados desarrollan atrofia gástrica en un periodo de 20 años. En gastritis aguda puede producirse dolor y pesadez epigástrica y náuseas, pero no suelen ser catalogados. En la fase crónica de infección, la relación entre gastritis y síntomas dispépticos es incierta. Así es, el Helicobacter pylori se adhiere a la superficie del epitelio,
inflamación con células rojas, congestionadas, etc. Ahí está. ¿Cuántas cruces? Yo destapo, ¿no? Gastritis crónica atrófica es otra tinción, parece un yemsa. No dice qué color. Miren, entonces estamos viendo metaplasia intestinal, y las glándulas que no son metaplásicas normales, ¿no? Mucinosas, metaplasia intestinal, ¿no? Daño mucinoso, etcétera, etcétera. Miren la densidad del infiltrado en el estómago. Hay muchos mecanismos mediadores bacterianos de la inflamación. Dentro del grupo de mediadores bacterianos de la inflamación se destacan los proinflamatorios y las sustancias antigénicas. Los proinflamatorios tenemos la ureasa. Antes se consideraba pues, que el estómago era estéril, no podía tener gérmenes, no podían sobrevivir ahí. Pero el Helicobacter, pues gracias a estas enzimas, sobreviven, normal. Tienen sus protectores. Oxidasa y catalasa positivas presentan una potente enzima denominada ureasa, la cual protege a la bacteria de los efectos letales del ácido gástrico mediante la formación de una nube de amonio que le sirve para tamponizar su entorno vital y poder colonizar el epitelio. Y se ríe. ¿Eh? No, que no habían gérmenes. La catalasa, factor de virulencia. Vamos a ir solamente a eso, si no, no terminamos. Las proteasas, desintegra la estructura polimérica del moco. Lipasas y fosfolipasas A2 y C, factores de virulencia, importante en la ulcerogénesis. ¿Ya? Estas son las importantes para la ulcerogénesis. Superóxido dismutasa, enzima que se encuentra en altas concentraciones dentro del citoplasma del Helicobacter pylori, utilizada por dicho microorganismo como mecanismo de defensa contra el ataque fagocítico de los neutrófilos. ¿Ve? Hasta del neutrófilo se protege. ¿Ah? ¿Sí? Miren. Factor activador de plaquetas. La bacteria es capaz de sintetizar y liberar factor activador de plaquetas con potente acción quimiotáctica sobre los neutrófilos y los eosinófilos, así como otras acciones inmunomoduladoras, incluyendo la proliferación de los linfocitos. Conocido también como agente proulcerogénico en la mucosa gástrica por su acción sobre la adherencia y activación de los neutrófilos. Yo tenía una clase de inflamación bien bonita con toititos estos mecanismos, ¿no? Toititas quería pasárselos, pero ya no se puede ya. ¿Dónde estará? Mediadores antigénicos, esos son los estos son antigénicos ya. Los mediadores antigénicos tenemos los lipopolisacáridos, las citocinas y las toxinas vacuolizantes, que por diferentes mecanismos son capaces de dañar el funcionamiento y el metabolismo energético celular. Mediadores bioquímicos de las células inflamatorias, ¿no? Destacan las citocinas, que ya conocemos bastante. Ustedes han llevado inmuno, ¿no? Tienen una función importante en el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Son antígenos no específicos. Y aquí tenemos algunas citoquinas que tranquilamente viene, ¿no? Puedo sacar 4 o 5 preguntas de esta, 4 o 5 exámenes diferentes.
Claro. Porque no vean tantos casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hago combinaciones de 5. ¿Cuántas preguntas me salen? ¿Ah? Lo pongo en positivo y en negativo me salen más. Combinatorio. Acá también. Combinatorio. ¿En qué está Interferón gamma. el interferón gamma Era ese. aumentado? Interleuquina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa aumentado. El resto están disminuidos. ¿Cuál es lo que era para alergia? 4, 5. 5, 6. No, 4, 5. ¿Cuál? La interleuquina 4. La interleuquina 2 se utiliza como inmunoterapia. El interferón se utiliza como inmunoterapia. El interferón, ¿qué acciona? ¿Qué tipo de protección te da? Estimula la producción de las inmunoglobulinas. Y la interleuquina te da la protección celular, la inmunidad celular. Uno es la inmunidad humoral y la otra la inmunidad celular. Eso como coadyuvante a la terapia de quimioterapia. ¿No? De la quimioterapia. Hay que señalar que existe una correlación muy baja entre los síntomas y la presencia de gastritis. Para el diagnóstico, las pruebas para el diagnóstico de infección por helicobacter se puede clasificar en dos grupos, invasivas y no invasivas. ¿No? Las invasivas con las biopsias, pues, ¿no? Se requiere endoscopía digestiva alta y están basadas en el estudio de muestra de biopsia gástrica, y las no invasivas. El estudio de la biopsia de acuerdo al gastroscopio que tengan, ¿no? Método directo de histología permite la observación del microorganismo espiral y el estudio anatomopatológico. Muchas tinciones. Hematoxilina y eosina es lo que yo veo, no necesito mayormente. Si quiero ser más minucioso, le pongo aceite de inmersión y lo miro pues así a 1000 aumentos, ¿no? Pero normalmente en el panorámico yo ya estoy viendo, ¿no?, la densidad del infiltrado inflamatorio, si está afectada la parte superficial y profunda, si hay glándulas o no hay glándulas, si el epitelio está intacto. Entro a un aumento mayor para ver ya más detalles. A 400 aumentos es en las cuales yo puedo visualizar esto. Y cuando tengo ya muchas dudas, inmersión, que realmente no lo utilizamos nosotros los patólogos. Los anatomopatólogos vemos de lejos. Los citólogos sí tienen que ver más de cerca porque estamos hablando de células. Entonces ellos sí usan más inmersión. Nosotros usamos más estructura de lejos, ¿no? Tiene su sentido todo. Esta también, el problema con este Watling Starring o tinción de plata es que requiere pues de un agua muy especial, una agua tridestilada, y cualquier cochinadita lo confunde, lo va a colorear y va a parecer que fuera positivo para el Helicobacter. Es más laborioso su proceso. Tinción de Yemsa es la elección. Gram, muestra de biopsia fresca y no aporta información histológica de la pieza. Hay otras tinciones que solamente para mencionarlas, pero hay técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, ¿no?, mucho más caros y menos prácticos. Probablemente se puede utilizar para trabajos de investigación muy puntual, muy específico.
pero después no es práctico para exámenes rutinarios, y el cultivo también es costoso, alta sensibilidad y especificidad, imprescindible para la investigación, ¿no? El aislamiento del helicobacter etilo de un medio de cultivo se sitúa como el patrón de referencia en el diagnóstico. Es una prueba muy laboriosa. Antes se denominaba Campylobacter, pero había pues en el yeyuni, en el intestino delgado, grueso, en estómago ya se denominó Helicobacter, que son diferentes. Hay unos que tienen una hélice, dos hélices, la del gato. Este es un test rápido que lo hacen también en el endoscopista. No es de gran coste, permite en escaso tiempo, hasta en una hora, obtener el diagnóstico, pero ¿cuál es el inconveniente con esto? Que tú no estás viendo la estructura, tú no estás viendo qué daño hace, tú no estás viendo metaplasia, no estás viendo otra información, que con una biopsia sí lo vas a ver. E igual te están metiendo el cubo. También lo hacen en ese momento, si no, no tiene sentido. Usan una capsulita, no sé cómo lo hacen. La concordancia también alta, ¿no? Cuando se compara con los métodos histológicos. El problema con los métodos histológicos son los que tengo yo ahorita en el hospital. Nos vendieron un alcohol absoluto, pero parece que no era etanol. Y ninguna biopsia se ha procesado adecuadamente. Entre nos, todas han quedado arruinadas. Todas. No son leíbles. El tecnólogo, al cortar, parece que estuviera cortando leña. Se astilla. No se puede diagnosticar. No se puede procesar. No colorea adecuadamente. Parece tejido quemado. Y ha salido gran cantidad de muestras así. Nos vendieron un alcohol, una lata de 20 litros a 64 soles. ¿A cómo me sale el litro? 320. 320, ¿no? 320. Un alcohol corriente me cuesta de 5 o 6 soles para arriba. Un absoluto no me va a costar pues 320 en la vida. Entonces, si yo te digo, te vendo la plaza de armas, ¿sabes que te estoy estafando o no? ¿Sabes que te estoy estafando? Pues yo no soy el dueño de la plaza de armas y tú le estás comprando. Entonces me están vendiendo un alcohol, una lata de 20 litros de alcohol absoluto a 64 soles en ningún lado. Yo acabo de comprar un litro a 37 soles, un litro. Y me han querido vender medio litro de Silol a 100 soles. Yo antes compraba 20 litros de Silol a 80 soles. Ahora me quieren vender medio litro a 100 soles. ¿Por qué? Porque son productos controlados, con eso hacen droga. Sí. Se iluminó, ¿eh? Pero el de compra dice, ¿por qué están pidiendo este caro? Compren el barato. Ah, cómpralo tú, pues. Lo tuve que devolver. 2 meses cerrado mi servicio. Me han comprado otro alcohol. Dijimos, ahí dice la etiqueta, 99.7% absoluto. Pero no procesa, pues. No deshidrata. El alcohol, ¿qué hace? Jala el agua. Deshidrata el tejido. Lo reduce. Esto de acá no. Entonces,
el aspecto tecnológico es muy importante. Nosotros dependemos de todo ello. La posibilidad de falso negativo se produce si la cantidad de Helicobacter pylori es pequeña, teniendo en cuenta la distribución parcial del Helicobacter pylori en la mucosa gástrica y la sensibilidad disminuye si los pacientes han recibido tratamiento antibiótico previo. Si hay unos cuantos Helicobacter, justifica darle un tratamiento. Hubo unos kits que el paciente al segundo día le mentaba la madre a todo el mundo. Se sentía peor que cuando llegó a verlo al médico y lo maldecía. Efectos secundarios de esos medicamentos baratitos. Una combinación de 3-4 drogas. Sacaron el boom, les hablo de años atrás. Y los pacientes los maldecían y les decían saludos a su madre. Sí, a ustedes también les van a saludar a cada rato, no crean. Y más cuando se les muera uno, van a querer patearlos. Así. Y si son sicarios, olvídense. Pruebas moleculares, la PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa. También, pero esto es para investigación, ¿no? Así que muy costoso, requiere pues de un laboratorio, personal especializado, etcétera. Investigación. Acá no se hace. Citología con cepillado endoscópico. Es una buena técnica de identificación, aunque agresiva, sobre la cobertura epitelial que puede llegar a romperse y exponer al HP a la acción de jugos gástricos y lo que reducirá su sensibilidad. Técnica con aspirado gástrico, no requieren estrictamente la realización de una endoscopía, aunque sí precisan la introducción de una sonda nasogástrica para obtener la muestra. Se valora la concentración de urea en jugo gástrico. Ahí está. Pero igual tienen que entrar para tomar muestra. Definitivamente. Otros métodos. Se ha estudiado la utilidad de un método diagnóstico consistente en la ingestión de una cápsula que se mantiene en la cavidad gástrica al menos 1 hora y que dispone de un hilo de nylon de gran capacidad de absorción al que se adhieren las secreciones gástricas. La ventaja es su escasa agresividad y el bajo coste y la sencillez de aplicación. Pero ahora estamos con la tecnología, pues una capsulita con su camarita y hasta que lo más botas al... Sí, también hay. Entren a Google y van a ver. Bueno, hasta ahí. El otro tema es la fiebre tifoidea. La tifoidea es una enfermedad propia de nuestro país. Nosotros